Identidades, porque hoy empezará aquí por Iyari, Bolivia TV, y también Burata, Barca, Barcachenac. Sapurur Jabawa, Irtrinacampe, Aruski, Paweja, Wakichawira, Utjaraki, Kabapidwa, Akalwan Kasirja, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Procam, que Awit Pachawa, Bair Tereja, Port Adiraki, Jupapi, Aruski, Awayani, Kurjabakisa, Akaut Awita, productores quinoeros, Akachuhupa, Chirinacaro, Abanjawih Utji, Quadokitwa, Yatilla, Weraxari. Huasapecatasiwa, Hilata Epifanio Muraña Calcira, Jopaja, coordinador a Caunidad de Ejecutora Procam, que Toquinawa, Irptascaraki, hermano Epifanio. Bienvenido pues a programa Identidades a Bolivia TV. Gracias, muy amable, ¿no? Un gusto conocerlo y un placer pues estar aquí en Bolivia TV. Saludar a todos los que nos están viendo en este programa. Saludar primero a nuestro presidente también, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, también a nuestro ministro Santos, ¿no? Que es nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Bueno, mi nombre, como tú decías, Epifanio Muraña. Soy el coordinador de este programa que es Procanqui, un programa del Ministerio de Desarrollo Rural, ¿no? Bueno, no entiendo Aymara, pero yo le doy quechua también, ¿no? Muy bien, hermano Epifanio, bienvenido pues al programa Identidad y Social Yari y Chacocha Jupa Paruskip Yari, Kurjaba Kisa, Awitja, Kurnakadirnaka Siski, Kurjaba Kisa, Amtanakarus Pokawayap, Hekatoquita. Hermano Epifanio, contaremos a la población a qué se dedica Procanqui. Bueno, Procanqui es un programa nuevo, es el último programa que ha creado nuestro gobierno, nuestro ministerio. Es un programa, como te decía, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Procanqui es un programa de camélidos y quinoa, ¿no? Ya. Sabemos que en nuestro país hay, digamos, criadores de camélidos, también productores de quinoa. Como usted sabe, bueno, la quinoa es un cultivo que ancestralmente se ha sembrado por años y años, ¿no? Bueno, entonces nuestro gobierno ha definido también que hay que darle, digamos, el apoyo necesario a la quinoa, y la quinoa también va ligado, digamos, con lo que es el tema de camélidos, ¿no? Entonces por eso nosotros estamos aquí trabajando, ya estamos un año. En este momento estamos ejecutando un programa que se llama Granos Andinos, ¿no? Que está con quinoa, cañagua, amaranto y tarwi. Son cultivos que, bueno, tradicionalmente lo hemos sembrado por años. Tal vez no ha sido muy difundido, digamos, como el tarwi o cañagua o amaranto también, aunque la quinoa ya es muy conocido, ha sido muy conocido y ha sido, digamos, producido, consumido y exportado también, ¿no? En varios países, ¿no? Así es, hermano Epifanio. Hablando de productores como Procanqui, ustedes en pasados días han tenido reunión con los productores de quinoeros de Potosí, Oruro. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Cómo se va a trabajar con estos productores, hermano? Bueno, el pasado martes han llegado los productores de, como tú dices, bueno, de quinoa, de Oruro, Potosí también, ¿no? Algunos también han llegado de La Paz, bueno, para expresarlo, digamos, a nuestro gobierno nacional, al ministro, el respaldo, ¿no? Que es necesario para que podamos trabajar juntos, ¿no? Entonces, eso se han expresado, han llegado como 700 productores, creo, bueno, no tengo solo he estimado esa cantidad. Bueno, el ministro, como siempre, los ha recibido con las puertas abiertas, con la disposición. Han entrado todos, ¿no? al Salón Gandarillas, y bueno, todos han expresado su apoyo en primer lugar, y también han pedido también el apoyo, digamos, también, ¿no? Porque es importante que nuestro gobierno también pueda, digamos, direccionar el apoyo a los productores, ¿no? También, por una parte es eso, por la otra parte hay un pliego petitorio, ¿no? Que se ha trabajado desde varios años atrás también con el anterior ministro de Desarrollo Rural, y también, bueno, lo han pedido los productores que pueda retomarse y avanzar, digamos, ¿no? Son 33 puntos en ese pliego petitorio, y bueno, nuestro ministro ha comprometido también a retomarlo y avanzarlo rápidamente, porque es las reivindicaciones de los productores de quinoa. Caporisque, Burata, Barcachinaca, Capcrocanqui, Toqueto, Aujamam, productores quinoeros, Acacauquiri, Barcachi, Lacateja, Departamento de Potosí, Oruro, Barcaracana, Jupa, Achuyapki, Juparacaroja, Chabanchap, Jaraki, Pasquiri, Racarua, Tantacha, Siwiraka, Jutikawayu, Catoquinza, Uraibaram, Taracarusa, Juparacaja, Poriguayap, Jaraquiwa. Hermano Epifanio, en 5 departamentos ustedes han apoyado con entrega de paquetes tecnológicos. ¿De qué paquetes estamos hablando, hermano?
Sí, evidentemente nosotros tenemos un área de acción en 5 departamentos, en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, ¿no? Y en 50 municipios, ¿no? Debemos llegar a 10.373 productores entre quinoeros, cañagüeros de amaranto y tarwi también, ¿no? Para cada cultivo tenemos paquetes tecnológicos específicos, ¿no? Por ejemplo, en quinoa vamos a otorgarles a los productores semillas certificadas de quinoa, después abonos mejorados para que pueda, digamos, incorporarse en las parcelas, fertilizantes también foliares, fertilizantes para fructificación, para que llegue, digamos, mejor panoja. Después tenemos también algunos feromonas o trampas de feromonas para que puedan capturar, digamos, los adultos de los ticonas y de las mariposas, las plagas que atacan, digamos, a la quinoa en este caso. También para insecticidas de control y prevención también. Y va a ir también un equipo de fumigación, ¿no? Una fumigadora a motor o ya sea, digamos, eléctrico o con panel solar. Bueno, todavía no hemos definido. Estos paquetes productivos se van a entregar en el mes de mayo, junio o julio, antes, digamos, que empiece, digamos, el ciclo productivo, ¿no? El siguiente ciclo. Entonces, estamos en plena etapa de publicación en SICOES para que los proveedores puedan presentarse y podemos adquirir y podemos entregar, digamos, estos paquetes, porque estos paquetes le van a servir para el ciclo productivo 2025 para el 2026, ¿no? Y igualmente también para cañagua, amaranto y tarwi, casi son los mismos productos o los mismos insumos, con la diferencia de que en cañagua y en tarwi vamos a darles sembradoras también para que puedan sembrar ellos, ¿no? Lo importante es el apoyo que está brindando nuestro gobierno a través del Procanqui y a través también del Ministerio. Para los quinoeros, por ejemplo, es el monto más o menos sobrepasa, porque son para 2 hectáreas, sobrepasa los 11.000 bolivianos. Se va a dar en especie en este caso, ¿no? Para los de cañagua, amaranto, igual la mitad de ellos, porque para ellos es menos cantidad de superficie, ¿no? Entonces, no hay una contraparte económica en este caso, digamos, es diferente que los otros programas. El contraparte va a ser considerado los aportes o el gasto que ellos hagan en el barbecho, en la siembra, cuando contraten su maquinaria, o en los controles, digamos, de plagas, en las fumigaciones y todo eso. Entonces, se va a considerar como contraparte, ¿no? Hermano, hablando de paquetes, los productores, ¿a dónde tienen que apersonarse para ser beneficiario de estos paquetes? Bueno, nuestro programa Procanqui ya ha hecho la identificación. Primero hemos hecho la socialización del programa. Ya hemos identificado en los diferentes municipios, ya hemos registrado, entonces ya tenemos identificado, ¿no? Ya tenemos todos los beneficiarios ya registrados. Solamente, bueno, seguramente hay otros productores que no han entrado, ¿no? Es bueno, han elegido en sus comunidades, con sus autoridades originarias, han avalado y todo eso. Bueno, si es que no han entrado, vamos a hacer un siguiente programa para que podamos cubrir, digamos, más productores, ¿no? Aquí por ahí Cabatua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Procam, que toquetja Cabab Taracapich, Abancha Sip, que Cabata, Estado Plurinacional de Bolivia, Barcasaras, Kirijaba, Jupa, Chuyawe, Jutjaya Pataki, Cabatua, Gilata, Epifario, Jupajatilla, Hueraxto, Askirijabawa, Acautawita Curra Cantantecha, Huracán, Sakuraibari, proyectos, acá paquetes tecnológicos, Toquempis, Yarapa, Huracán, Jutjaway, Sasinsa, Sahuaya, Paraxtua. Hermano Epifario, estos días se está desarrollando esta expoferia tan importante en el departamento de Cochabamba. Ustedes como Procan que están ahí presentes, ¿qué es lo que están mostrando? ¿Cuál es se está mostrando? ¿Qué es lo que se está exponiendo en esta feria tan importante, hermano? Bueno, como Procanqui tenemos uno de los componentes también es el tema de mercados, ¿no? Tenemos que vamos a trabajar, tenemos 3 componentes, tal vez no he comentado eso, es el tema de suelos, vamos a hacer caracterización de suelos, para ver cómo están los suelos donde trabaja, digamos, el productor, ¿no? Uno es eso, el otro es lo que decíamos, la transferencia público-privada, los paquetes tecnológicos, y el otro es el tema de mercados, ¿no? El tema de mercados, bueno, Procanqui va a articular, ¿no?, con los mercados internacionales, ya sean nacionales. En ese fin, como hay la Expoferia de Cochabamba, la feria que estos días está realizándose, bueno, nosotros hemos contratado stands para que los productores, las organizaciones puedan, digamos, participar, mostrar su producto y vender también, ¿no? Entonces no solamente va a ser esto, sino también la Expo Cruz,
También vamos a llevar a los productores también a las ferias internacionales, digamos, ¿no? Aquellos que ya tienen, digamos, transformados sus productos. Vamos a estar también en Alemania, también en el Biofac, tal vez otras ferias también, porque es nuestro objetivo de poder promocionar y articular y para que los productores puedan vender sus productos, ¿no? Entonces estamos aquí, en Cochabamba, todos estos días, bueno, ahí están, digamos, varias organizaciones vendiendo, ¿no? Yo en los siguientes días voy a ir a visitarlos, a ver, vemos cómo le están yendo, ¿no? Aquí fuera Gilata Epifario, Kabatua, Fexpo, Cochabamba, Toquinsa, Procamki, Toquina, Toquina, Chicancha, Sip Harakim, Toquina, Barcachi, el Cariaticha, Prikurham, Sernakasipki, Kurhabach, Abanjataski, Akakirueros, Gila, Cuya Caracaro, Upacho, la Caja Curacar, Kurhabach, Abast, Asisip, que Toquisa, Toquina, Uyast, Beraki. Hermano Epifanio, ya para terminar la entrevista, ustedes van a ser parte, porque próximo de 3 a 5 de mayo se va a desarrollar lo que es el Congreso del BAS y PCP en la ciudad de El Alto. ¿Cómo se están preparando para participar en este congreso? Bueno, cuando han venido los productores ese día, la anterior semana, bueno, ahí conversamos con ellos, bueno, son militantes también de nuestro partido, del MAS y PCP, sabemos que el congreso se va a llevar estos días en El Alto. Bueno, ellos mostraron, digamos, esas ganas de venir y mostrar, digamos, esa fuerza que tiene el productor quinuero principalmente, ¿no? Les hablan de ellos porque en temas políticos, aunque ellos no han salido mucho, pero ahora quieren, digamos, expresar a nuestro gobierno el respaldo también para asistir, digamos, militantemente en este congreso, ¿no? Entonces ellos están preparados. Bueno, y aprovecho, digamos, tu medio también para invitarlos, para que puedan, digamos, venir, porque, bueno, independientemente de la distancia, bueno, les esperamos aquí para que puedan, digamos, todos participar y expresar, digamos, sus sentimientos, ¿no? Porque aquí es importante la presencia de todos, ¿no? Kapoliski Gilata Epivario, Kabatu Aruski, Awaitan Procamki, Awita Erptirimpe, Kabatu Kajuparakaja, Arus Katokitja, Jupachi, la Karusach Abaicha, Karaka, Kurakara, Kuraibariam Tawirakampe, Jutiri, Piscauruta, Kuratekim, Saruta, Pescauro Kabawa, Bayo Paxira, Congreso, Kabasi, PSP, Tokitza, Achaulaka, Pasiro, Katokiro, Sachicancha, Siwayap Hayari, Asinsa, Hawilt, Awayap Harakstu. Kabaru Kampe, Akawakichau Tukayana, la Campeja, Ya Kaurukabay, y Kisinkaba.